Perfecto. Son para vender, ¿verdad? No, no. Ok. Son para eso mismo cuando se le olvida, pues. Ya, que Sí. Sí. Ajá. Así que, como les dije, hermanos, hoy no vamos a tener un estudio bíblico regular. El hermano Luis todavía tiene quizás una o dos partes más de los estudios que le está dando de apologética, pero como tuvo esa emergencia, pues no se encuentra aquí hoy. Y yo no quiero comenzar el capítulo 16 de Hechos todavía, porque si lo comienzo hoy, entonces la semana que viene tendría que darle la parte a Luis y nos deja a nosotros en el aire, o viceversa. Si yo comienzo y sigo, entonces la parte de Luis tendría que esperar. Creo que es mejor pues que Luis termine su parte de los estudios de la apologética y luego nosotros comenzamos con Hechos capítulo 16. Así que lo que vamos a hacer hoy es una sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Preguntar lo que usted quiera y tratamos de responder a las preguntas. Yo había enviado hoy ese mensaje para que prepararan algunas preguntas. Si no tienen alguna pregunta, pues yo ya tengo algunas aquí que me han enviado. Si quieren podemos empezar con las que me enviaron en lo que ustedes van pensando en alguna pregunta, ¿verdad? Bueno, aquí hay alguien que me preguntó, a ver exactamente cómo dice la pregunta que me hicieron. Alguien me preguntó que si el alma y el espíritu son lo mismo. Si el alma y el espíritu son lo mismo, ¿verdad? Muchas veces no pensamos en estas cosas. Muchas veces se habla muy raramente acerca de estos temas. Yo creo que podemos dar una explicación bastante amplia, porque no se trata solamente de saber si el alma y el espíritu son lo mismo, o si son dos cosas distintas, dos partes distintas del ser humano. La respuesta que yo le pudiera dar un sí o un no y seguimos hacia adelante, pero ¿de qué vale eso si no les explico? ¿Verdad? Así que quiero dar una explicación un poquito más profunda. Cuando se trata de, esto se trata ya de en la teología, en cuanto a el estudio de la antropología, el estudio del hombre. Y eso estudia todos los aspectos del hombre, su creación, su propósito, su relación con Dios, su destino, su composición desde el punto de vista bíblico. Entonces, esta pregunta conlleva mirar que hay dos vamos a decir dos escuelas o dos posiciones, dos posturas. Hay una postura que se llama el fisicalismo,
Y la otra es el dualismo. Y la pregunta que me hicieron, que si el alma y el espíritu son la misma cosa, cae debajo de este tema, el dualismo. ¿Okay? El dualismo. Pero me gustaría hablar un poquito del fisicalismo para que tengamos una idea. Y en el fisicalismo vamos a encontrar dos divisiones. ¿Okay? Primero que nada, ¿a qué le suena esto? Físico, lo material, lo físico, ¿verdad? Entonces, hay dos posiciones dentro del fisicalismo. Una de ellas es el naturalismo. El naturalismo es el punto de vista materialista ateo, ¿verdad? Mayormente. Y lo que enseña esta postura es que el alma no existe, que el hombre no tiene un lado espiritual, que el hombre es lo que es igual que un animal que cuando se muere ahí termina todo. Ese es el fisicalismo, el naturalismo. Ahí termina la vida y la conciencia. Y no vamos a hablar extensamente de eso, porque nuestra postura no es esa, y tenemos suficiente evidencia bíblica. Además, con lo que vamos a hablar en este tópico, vamos a ver que esto es falso. Esto es un punto de vista completamente secular, sin considerar las escrituras, sin considerar a Dios. Así que esa es una de las posturas. La otra es el monismo. Que viene de la palabra mono, y no es el chimpancé. Es una palabra que significa uno, singular. Y el monismo lo que enseña es que el alma y el cuerpo están ligados de tal manera que cuando el ser humano muere, su alma se duerme. Todos sabemos, hemos escuchado eso, ¿verdad? Esa enseñanza de que cuando la persona se muere lo que está es durmiendo, y que su alma no va ni al cielo, ni al infierno, a ningún lado, se va con el cuerpo a la tumba, se queda dormida, no tiene conciencia, no escucha, no ve, no sabe nada. Es como si dejara de existir y está ahí esperando hacia el día de la resurrección. ¿Quiénes enseñan eso? ¿Los qué? Los testigos de Jehová, ¿verdad? Los adventistas también enseñan. Ajá. Yeah. Pero esa es la enseñanza de los testigos de Jehová, y hay otros grupos más que creen en el monismo, o sea que la persona cuando muere, su conciencia también duerme, su alma duerme, no va al cielo, no va al infierno, se queda ahí, igual que un animal. Cuando un animal muere, dejó de existir, lo que está ahí es un cuerpo sin vida, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Jesús cuando él entró a la casa de un hombre y la niña estaba muerta? Y él le dijo a los hombres: ¿por qué tanto escándalo si ella duerme? ¿Qué significa entonces? Sí, y buen punto, ya mismo lo toco. Joel, ¿tú alzaste la mano? No, pero Sí, okay. Bueno, ese sería uno de los pasajes que ellos usan.
¿verdad? Otro de los pasajes que ellos usan se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 15. Y vamos a leerlo, dice: Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 15, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estamos viendo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Ve? Y se agarran de ese pasaje para decir que la persona cuando muere lo que está es dormida. Su alma está ahí también en la tumba, dormida. Y el ejemplo que dio el hermano Daniel de cuando Jesús entró a la casa con la niña que estaba muerta, y Jesús dijo: ¿por qué se escandalizan? ¿Por qué tanto alboroto si la niña solo duerme? ¿Verdad? Bueno, lo primero que tenemos que considerar, hermanos, es que hay que considerar todo el consejo de Dios. No nos podemos basar en un pasaje nada más. Hay que ver toda la Biblia, porque como vamos a ver luego, en algunos momentos, la Biblia indica que cuando la persona muere, algo sucede con su alma, y no es que queda en la tumba, su alma se sale y va a algún lado. ¿Okay? Va a algún lado. Y aquí saludo al hermano David Silva y a Marilyn y a Casey, que ya están ahí. Dios les bendiga. Ajá. Y vemos que hay una diferencia en la creación de un animal y la creación de un hombre. Yo creo el hombre, los humanos, y le dio aliento de vida. Al animal solamente digo: hágate león, hágate la tierra. Él no tuvo ese tiempo que tuvo con el hombre, creando con sus manos y dándole su aliento de vida. Ajá. Ya. Y ese pasaje también lo vamos a tocar ya en breve también. Una de las cosas que tenemos que ver, por ejemplo, porque estas personas dicen que en el Antiguo Testamento no se habla de un alma salir e ir al cielo o al infierno. Siempre se habla de que cuando la persona muere, pues termina en el Seol, en la tumba. Pero una de las cosas que hay que entender es que, número uno, que la Biblia, vemos que hay una revelación progresiva. Todo no se reveló de un instante. Se tomó 1600 años en escribir la Biblia, y a través de esos 1600 años se fue revelando diferentes cosas. O sea, cuando leemos ¿dónde entendemos más que Cristo iba a venir como un siervo sufriente? ¿En Génesis o en Isaías? En Isaías. Aunque en Génesis lo dice: este te herirá en la cabeza, no, este te herirá en el calcañar, y la simiente le herirá la serpiente en la cabeza, y esta le herirá en el calcañar. Pues ahí se entendía que iba a haber una lucha entre la simiente de Dios y la serpiente, y que la simiente de Dios iba a ser herida, pero esta iba a destrozar o derrotar a la serpiente. Pero no hay detalles.
Cuando llegamos a Isaías, ¿qué vemos? Que habla de que va a ser azotado, despreciado, castigado. En Isaías se revela más acerca de Cristo que en Génesis. Es una revelación progresiva. Lo mismo sucede con este tema. Es una revelación progresiva. ¿Okay? O sea, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, hay pasajes, como por ejemplo, vamos a ver en 2 de Corintios 5. Que lo dicen claramente, que refutan esa postura de que el alma duerme. Joel, ¿me puedes hacer un favor de bajar el? Segunda de Corintios 5 al 8, capítulo 5, versículos 5 al 8, dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. Cuando dice que estamos en el cuerpo, ¿de qué está hablando? Del lado espiritual, sí. Ese otro lado espiritual que está dentro del cuerpo físico, que hay un cuerpo espiritual que está dentro de un cuerpo físico. Estamos ausentes del Señor. ¿Okay? Si nuestra alma está en este cuerpo, mientras está en este cuerpo, está ausente del Señor en el sentido de que no está en la presencia de Él allá en donde Dios habita. Ahora, porque por fe andamos, no por vista. Pero miren el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Ausentes del cuerpo. Que el alma, ese cuerpo espiritual, haya salido del cuerpo y presentes al Señor. Si estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero si estamos fuera del cuerpo, o sea, cuando morimos, que nuestras almas salen, ¿a dónde va a estar? El Señor. Presente al Señor. Ahora, hermano, pregúntele a cada uno de nosotros. Ajá. Si quiere que el alma se le salga y vaya al Señor ahora. Yo diría como Pablo en la siguiente, Filipenses 1:23. Hay que vivir acá un poquito más. Sí, vamos, Filipenses. Pero no podemos dudar de que vamos a estar presentes. Exacto. Filipenses 1:23, que esencialmente dice lo mismo, es parecido. Filipenses 1:23 dice, vamos a leer desde el versículo 21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Esa es mi respuesta para usted, Daniel. El versículo 22 que dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si quiero estar fuera del cuerpo o en el cuerpo. Pablo, yo entiendo ahí lo que Pablo, a Sí. Pablo le daba lo mismo una cosa que otra. Ajá, Lo que pasa es que el apóstol Pablo amaba a la iglesia exacto. y él quería enseñarle todo lo que él sabía de Dios, Ujú, del Espíritu Santo y de Jesús a los hermanos, sí, para que así podían ellos más o menos poder protegerse de aquellos falsos maestros. maestros que venían Ujú. a profetizar mentiras. Y ahora miren el versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. ¿Qué quiere decir eso? De irse con el Señor. de Irse, morir, de que su alma él estaba listo para recibir la muerte. ¿Sabe? Que su lado espiritual, su cuerpo espiritual saliera de su alma
¿Ok? Este es Pablo hablando, ¿verdad? Pablo. Sí. Pablo habla de eso 2 o 3 veces, ¿verdad? Sí. Sí. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. O sea, uno no parte para irse a la tumba. El cuerpo va a la tumba. Pero Pablo está hablando de otra parte de la que estamos compuestos, esa parte espiritual. Salir, partir, estar ausentes de este cuerpo para estar con Cristo. Entonces esa enseñanza del monismo, de que nosotros cuando morimos nos quedamos ahí en la tumba, inconscientes, que no sabemos nada, no vamos a ningún lado, de acuerdo a esto, es erróneo. No es verdad. Y dice, lo cual es muchísimo mejor, ¿verdad? Muchas veces, hermano, muchas veces yo, no sé si los otros hermanos dicen, estamos tan cansados de esta vida y vemos tantas cosas desagradables que quisiéramos estar con el Señor. Uh-huh. Correcto. ¿Entiendes? Olvidarnos de todo la maldad que está pasando. Sí. Pensamos positivo de estar con el Señor. Uh-huh. Correcto. Pues, claro, mientras estamos aquí, no es que queremos morirnos tampoco, ¿verdad? Exacto. Tenemos familia que amamos y queremos cuidarlos o sea que hay muchas cosas aquí en la tierra que el Señor nos ha puesto a hacer también, ¿verdad? Gabriel. ¿Estos son los que estamos en Cristo o toda alma? Los que estamos en Cristo, vamos a Cristo. Los que están sin Cristo también salen, pero no van a la presencia de Cristo en el reino, allá en la morada de Cristo. Ellos van al lugar de castigo, al tormento. Y claro, Dios no está ausente. Porque en Apocalipsis, cuando habla acerca de los que van a ser atormentados, dice que van a ser atormentados en la presencia del Señor, en la presencia de Dios. O sea, no es que ahí ese espacio del infierno no está el Señor. El Señor está en todo lugar. Pero Él está ahí castigando con su ira a los injustos. Ajá. Joel. Oía algo, Miguel Núñez, que te decía, de Dios es toda pulgada, buena y mala, toda pulgada pertenece a Dios. Porque de toda pulgada que existimos, que nosotros pensamos que existe, todo eso le pertenece a Dios, buena o mala. Uh-huh. Pero una por condenación y otra para vida eterna. Sí. Sí, todo le pertenece. Por eso es que dice que Dios puede hacer con los habitantes de la tierra como Él quiere. Todos le pertenecen a Dios, ¿verdad? Saludos también a Gabriel Pereira, Dios te bendiga, Gabriel, y a Vieri, Dios te bendiga. O sea, está claro eso, ¿verdad? El monismo, desde nuestro punto de vista y el punto de vista bíblico, es erróneo. ¿Okay? El hombre cuando muere no va con todo y conciencia y alma a la tumba. Su alma sale y va a algún lugar. Y los 2 pasajes que leímos, pues, en el caso de los creyentes, pues van a Cristo. ¿Okay? Ahora, eso nos lleva ahora a la pregunta que tenemos pendiente, que es si el espíritu y el alma son lo mismo. Y ese es el dualismo. Y el dualismo lo que enseña es que el hombre tiene un cuerpo o tiene un lado físico y tiene un lado espiritual. Es un dúo, por eso que se llama dualismo. ¿Okay? Y hay 2 posturas aquí también, ¿okay? En el dualismo. En el dualismo tenemos la postura que se le conoce como dicotomía. Esa es una, y la otra es tricotomía. Y esto significa cortar. Esto es cortar. Y esto sería 2 partes.
obviamente tú estás diciendo que el hombre solamente se compone de cuerpo y alma, espíritu. ¿Ok? Para este punto de vista, esta sería la postura. Un cuerpo físico y un alma, espíritu. ¿Ok? Esto sería lo mismo que acá, cortar, y entonces de 3 partes. Y entonces esa postura sería la siguiente. El hombre tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Como 3 agentes distintos. En la dicotomía tiene 2 agentes distintos, en el cual el cuerpo es uno de los agentes, y entonces el espíritu es lo mismo que el alma. Alma y espíritu son lo mismo, de acuerdo a esta postura. De acuerdo a esta, nuevamente tenemos el cuerpo, pero el espíritu es distinto al alma. Y entonces el hombre está compuesto de 3 partes según esta postura. ¿Okay? Y según esta postura solamente de 2 partes. Vamos a ver la dicotomía. ¿Okay? Vamos a analizar la dicotomía. A ver por lo menos un par de pasajes. Un par de pasajes. Y ahí podemos ver en segunda de... No, vamos a Job 7:11. Vamos a Job 7:11. Buscamos las Biblias, seguimos saludando. Jorge Chávez, Dios te bendiga, Jorge. Y Dios bendiga a Wilmer Andrés Saltarín también, que nos está viendo en este momento. En Job 7:11 leemos: por tanto, no refrenaré mi boca. Ese es el lado físico de Job. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Noten que aquí dice angustia de su espíritu. El espíritu de Job estaba angustiado. Ahora dice, y me quejaré con la amargura de mi alma. Desde el punto de vista de dicotomía, amargura, dado a que el espíritu está sintiendo angustia, el alma está sintiendo amargura, que estas dos cosas son básicamente lo mismo, entonces el espíritu y alma son una misma cosa que poéticamente Job está expresando en diferentes maneras. Es una misma cosa que está experimentando sufrimiento. Esa es la explicación de la perspectiva dicotomía o dicotomítica, no sé cómo se dice, es de la dicotomía, ¿verdad? Ese sería ese punto de vista. Vamos a ver 1 Corintios 2:14. Entonces la postura de la dicotomía enseña que cuando la Biblia habla del alma y del espíritu, los usa intercambiablemente. A veces dice alma o a veces dice espíritu, refiriéndose a lo mismo. Y lo que hace la diferencia en la dicotomía es que el alma y el espíritu son diferentes maneras de expresar diferentes funciones. No partes, sino funciones. Son diferentes funciones. Sabemos que, por ejemplo, el alma es el asiento de las emociones. El espíritu es esa parte que nos conecta con Dios. Pues ellos dicen, pues ese lado espiritual del hombre,
Cuando habla de espíritu, simplemente está hablando de ese lado espiritual y su relación con Dios. ¿Ok? Cuando está hablando del alma, es el lado espiritual, pero refiriéndose ya a las emociones, a los pensamientos y cosas como esas. Así es que ellos lo explican, hermano Daniel. Yo estaba viendo los otros días en YouTube a un pastor adventista que se llama Stephen Ball. Él está hablando tanto del cuerpo como del alma. Pero yo no sé, no sé en qué libro está, si está en Marcos o está en Mateo, que Jesús le advierte a los discípulos y le dice: no teman a los hombres que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y yo estaba esperando que ese hombre llegara ahí, y no llegó. Porque todo, y yo dije, él no llegó ahí porque ese verso bíblico le va a destruir todo lo que ha dicho acerca del alma y del cuerpo. No llegó, no lo dijo. Pues si tanto sabe del alma, ¿por qué no dijo de ese verso bíblico? Sí, no le conviene. Yo escuché los pasajes que leímos ahorita cuando Pablo dice que estar ausente del cuerpo es estar presente ante el Señor. La manera de uno de ellos explicarlo era que cuando uno se duerme, uno no se da de cuenta de nada, y cuando despierta parece que fue un abrir y cerrar de ojos. Y que a eso es lo que se refería Pablo, que Pablo a lo que se refirió fue que cuando uno se muere, se duerme, al parecer no ha pasado nada, uno está inconsciente, y cuando despierta ya está presente en el Señor, pero han pasado quizás miles de años. Pero es que eso no es lo que dice la Biblia, eso es una explicación que él quiere dar, pero la Biblia no dice eso, ¿verdad? Y se les hace difícil, se les hace muy... Por eso es que esa postura no se acepta, ¿verdad? En la mayoría de las fuentes cristianas. Es por eso, porque no tiene base sólida. Aquí saludo también a mi prima Lisa Aponte. Dios te bendiga, Lisa. Espero que estén bien allá y la familia, ¿ok? Mira lo que dice en 1 Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ve, ahí de lo que está hablando es del espíritu, y cuando habla de espíritu se puede decir alma también, de acuerdo a ellos. Y entonces habla del hombre natural, el hombre que tiene su naturaleza física, pero tiene su naturaleza espiritual. Eso es la dicotomía, ¿verdad? Hay varios otros pasajes que no voy a leer. Quiero hablar acerca de la tricotomía, que es mi postura. Mi postura es que somos tricótomos, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, quiero recordarles también que esto no es una postura, esto no es una doctrina de estas de que si usted cree en la dicotomía y yo creo en la tricotomía, no es que le hace a usted un hereje o me hace a mí un hereje. Eso es una enseñanza quizás ya hasta de tercera importancia. No de segunda, quizás de tercera. Porque la Biblia no da una explicación exactamente clara, donde diga claramente, no, el hombre no es una dicotomía, ¿verdad? Y los argumentos son sólidos en ambos lados. Pero para mí, el más fuerte es la postura de la tricotomía, por lo que vamos a leer ahora. Entonces, en esa postura, el alma y el espíritu no son lo mismo. Aunque hay veces que se usa el término intercambiablemente. ¿Okay? Entonces, en la tricotomía, que es que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, vamos a ver en el pasaje que dijo Joel, 1 Tesalonicenses 5:23. Que el Señor os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Está hablando de tres partes.
tres partes. ¿Por qué no dice en cuerpo y espíritu? ¿Por qué no dice cuerpo y alma? Porque si está hablando del lado físico y del lado espiritual, bastaba con decir cuerpo y uno de los otros dos. ¿Cierto o falso? Pero Pablo está especificando cuerpo, alma, espíritu. Está hablando de tres partes. Hermano, perdón que interrumpa. Yo soy un poco... yo sé ni el libro que estaba leyendo, ni el capítulo. Yo leo y no me puedo recordar eso, pero cierto pasaje dice que cuando la esposa de Jacob, la Raquel, Ya. tenía pacto de dar la luz, dice que el alma se salió y murió. Entonces ellos quieren decir que como estaba embarazada, pues fue que el alma, el nene, se le salió. Esa es una explicación que dan esta gente. Los Ay. artistas. Ellos dicen, mira, estaba embarazada y entonces cuando parió, el alma salió y murió. No sé si ellos estaban pensando en que el niño fue el que salió como alma o... Eso es que van a buscarle 5 patas al gato que no van a encontrar. Y si encuentran un gato con 5 patas, es anormal. Tratar de poner una doctrina con 5 patas es anormal. Igual que un gato con 5 patas. ¿Verdad? Es que yo dije, ay, la gente tratan de torcer como quiera Yeah, la palabra. exacto. En Hebreos 4:12. Perdón, otra cosa fue que Eliseo creo que fue al hijo que se le murió el niño, Devuélvele su alma. devuelve su alma a su cuerpo. Ujú. Entonces, pues, O su espíritu, algo así su creo. espíritu. Sí. Sí, eso refuta lo que estábamos hablando ahorita, el monismo. Y el monismo, o sea, nuevamente que se me olvidó mencionar que cuando ellos dicen que el alma duerme, ¿ok? Eso es una manera bonita de la Biblia expresar la muerte del creyente. Es lo que se llama un eufemismo. Un eufemismo es usar unas palabras apropiadas de la manera menos dolorosa y ofensiva posible. Ahora, cuando Pablo le está hablando a los tesalonicenses acerca de los que duermen, estas eran gente que estaban desconsoladas porque ellos decían, se murieron nuestros seres queridos y no van a ver la venida de Cristo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de consolar a alguien? Decirle, ¿se te murió tu hermano o tu hermano duerme? ¿Qué suena más cómodo? Duerme. Tu hermano duerme. Está descansando con el Señor. Es un eufemismo. O sea, no se puede tomar literal y ese es el problema, que ellos lo toman literal. Y el problema de esta gente es que lo que tienen que tomar literal no lo toman literal y lo que tienen que tomar metafórico no lo toman metafórico. ¿Verdad? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Está hablando de dividir 2 cosas distintas ahí. ¿Y por qué yo lo sé? Porque después habla del físico también. Dice, las coyunturas y los tuétanos. O sea, y eso lo está usando quizás metafóricamente para que entendamos que según las coyunturas y los tuétanos son 2 cosas distintas. El alma y el espíritu son 2 cosas distintas. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamientos e intenciones son 2 cosas distintas. Las intenciones pueden estar basadas en los pensamientos, ¿verdad? Pero no es lo mismo porque yo puedo pensar una cosa, pero eso no quiere decir que esa es la intención que tengo. O sea que ese versículo para nosotros es bastante claro, creo, ¿verdad? Me imagino. O sea, hermano, que esa sería la respuesta. Mi respuesta para esa pregunta sería
que el hombre, el alma y el espíritu son dos cosas distintas, no son lo mismo. Pero como dije, hermano, hay hermanos que tienen otra postura, excepto esta yo no la acepto ni porque me den dinero. ¿Okay? Porque esto yo lo considero completamente falso. Pero la dicotomía y la tricotomía, hay diferentes posturas de hermanos que conocen bien las escrituras, que las enseñanzas primarias están sólidos. Esta sería de segunda o tercera importancia, ¿verdad? Que si alguien estuviera en desacuerdo, pues yo no me voy a molestar en defender esta postura mía, porque yo estoy convencido por lo que tengo y posiblemente estemos debatiendo por días, semanas o meses y no lleguemos a nada. ¿Entiendes? Ahora, algo como la Trinidad se debate y no podemos salirnos de ahí, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Yo viendo ahí cuando Lázaro murió, el mendigo, Ajá. que fue llevado, no dice, Jesús hablando en la parábola, él no dice si alma cuerpo, él dice fue llevado por el ángel al seno de Abraham, al lado de Abraham. Sí. Que ahí no, Jesús no especifica si es alma o cuerpo. Sí, exacto. Sí, ahí no especifica la Biblia. Y eso está bueno para el monismo. Lo único que los del monismo te dicen, no, pero eso es simbólico, porque eso es una parábola. Ya, pero la parábola tiene nombre y apellido. Exacto. Fue algo verdadero. Exacto. Bien, me hicieron una pregunta buena también aquí de que por qué en los evangelios hay diferentes narraciones. Aquí específicamente me preguntaron de la resurrección de Cristo. Hay 4 evangelios. Y cuando usted lee de la resurrección de Cristo, va a encontrar versiones distintas. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si lo distinto necesariamente es contradictorio. Distinto es igual a contradicción. No, really no. No necesariamente, ¿verdad? Pudiera ser, pero no necesariamente. O hay otra palabra más que se dice, no es aberración, es se me olvida ahora la palabra. No es distinto, tampoco es versiones, es ahorita cuando me recuerde la digo. Pero ser distinto o tener distintas versiones no es necesariamente contradicción. Déjeme darle un ejemplo. Si yo soy testigo de un accidente, ¿ok? Y vamos a suponer que Alejandro es testigo también, y hermano Daniel. Yo vi el accidente desde aquí. Alejandro lo vio desde allá y Daniel lo vio desde allá. La versión mía es que obviamente hay 2 carros que chocaron y hay una bicicleta en el piso y alguien golpeado en el piso. Yo veo la bicicleta y un carro. Doy mi versión. El carro le dio a la bicicleta. Alejandro dijo, el carro que le dio a la bicicleta que yo vi fue el rojo. Alejandro vio el carro azul que le dio a la bicicleta. Y esa fue la versión de él. Ahora mano Daniel dice, bueno, yo vi que el carro rojo le dio el carro azul. Y cuando miré, estaba el hombre en el piso golpeado y la bicicleta. ¿Quién de los 3 está diciendo la verdad? Los 3 están diciendo la verdad, pero En distintas maneras. ¿Qué le toca hacer al detective? Ponerlas juntas porque ellas se complementan. La historia puede ser que el carro azul venía, le dio un cantazo a la bicicleta, el de la bicicleta perdió el control, el carro rojo para no darle, metió la curva
Como quiera le dio a la bicicleta se cayó, el hombre se cayó y al coger la curva le dio el carro azul. Estamos viendo, si ponemos la historia junta, distintas versiones, pero no contradictorias. Ahora, si yo digo, no, ninguno de los carros le dio a la bicicleta, y Daniel y Alejandro dicen que sí, el carro le dio a la bicicleta, ya eso es una contradicción. Pero vamos a ver que los evangelios, aunque hay diferentes versiones, no hay contradicciones. O sea, los evangelios se utilizan como para complementarse uno al otro, no para contradecirse. Vamos a ver una cosa, hermano. Aquí la computadora me dejó de... Ok, todavía estamos corriendo. No sé por qué la computadora se fue en blanco. Vamos a ver, porque me dieron unos versículos, me dieron Marcos 16:1. Mateo 28:1. Juan 20:1. Y Lucas 23:55. Y cuando yo los leí, hay ciertas variaciones. La palabra que estaba buscando era discrepancias. Cuando hay discrepancias en una historia, en varias historias, si necesariamente significa contradicción. Discrepancias. No, eso no es necesariamente una contradicción. Vamos a ver en Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la mañana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ok, aquí dice María Magdalena. Hay dos mujeres aquí, ¿verdad? Vamos a borrar aquí, vamos a borrar para crear espacio. Hay dos mujeres en Marcos. Dos mujeres. Y dice que decía temprano en la mañana, muy de mañana. Muy de mañana. Okay. Mateo 28:1. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, Mateo dice que fue al amanecer. Vinieron María Magdalena y la otra María. Bueno, ahí estamos iguales, ¿verdad? Hay dos Marías ahí. Dos mujeres. Lo único que en este se mencionaba a Salomé. Aquí no se está mencionando a Salomé. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Que no haya llegado. O puede ser que el autor no le interesó hablar de Salomé. Pero no dijo una mentira, no dijo que María Magdalena no estaba ahí. Eso sería una contradicción. Porque si este dice que María Magdalena estaba ahí y este dice que no estaba, ya se corrompió la Biblia. Pero dejar a alguien fuera no es lo mismo que decir que esa persona no estaba. Es sencillamente no incluirla en los detalles, ¿verdad? Es una discrepancia, pero no una contradicción. Discrepancia, pero no contradicción. Tenemos que saber que están hablando dos personas, Mateo y Marcos. Y Marcos, exacto. Vamos a ver la versión de Lucas 23:55. Dice, y las mujeres
que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ahí yo creo que hay que seguir leyendo y dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora viene en el 24:1 y dice, el primer día de la semana, muy de mañana, igual que aquí, igual que en Marcos, Lucas usa esta palabra también, muy de mañana, y entonces habla de que las mujeres que estaba hablando primero vinieron con otras mujeres. Solamente dice mujeres, no menciona ni a María Magdalena. Pero la pregunta es, ¿María Magdalena es mujer? Ok, pues podía estar en ese grupo de mujeres. Mujeres, ¿verdad? 100%. Entonces, hasta ahora hay discrepancias o variaciones, mejor dicho, pero hay contradicciones. No hay contradicción. No hay contradicciones, ¿verdad? Al igual que cuando en una de las versiones dice que habían 2 ángeles en la tumba y en otra dice que había un ángel. Pero si hay 2 ángeles, había por lo menos uno. Yo me podía fijar en uno y no en los 2, aunque hubieran 2. No es contradicción. Contradicción es decir, habían 2 ángeles y que otro diga, no habían 2 ángeles. O había un ángel y otro diga, no había un ángel. Eso es una contradicción. Y entonces el último, que sería Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, ahí la menciona ella sola. En Juan 21, solamente menciona a María Magdalena. Esa era la más conocida de todas las otras. Exacto, y no menciona a las demás. ¿Ok? Y dice que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Aquí sí que hay una controversia. ¿Alabra? No, por la mañana oscura. Exacto. Siendo aún oscuro. Acuérdense que dice muy de mañana. Al amanecer. Cuando está amaneciendo, hermanos, está totalmente claro. Está oscuro todavía. Y además, es posible que ella haya venido sola primero. Exacto. Que ella iba de camino sola primero y aún estaba oscuro. Y luego en el camino se van encontrando las mujeres. Y cuando están llegando a la tumba ya está amaneciendo. O sea, la Biblia se complementa, no se contradice. No todas ¿Okay? salieron juntas de la misma casa. Exactamente. O sea que hay que ver que hay diferentes posibilidades. Dice, y vio quitada la piedra del sepulcro, ¿verdad? O sea que aquí en Juan parece que está contradiciendo todas las demás, porque dice que estaba oscuro. Pero es que eso es común en la madrugada, en el amanecer. En el amanecer vamos a ver oscuridad, no vamos a ver total claridad. Y dependiendo de donde usted se encuentre, si usted está caminando hacia la salida del sol, va a haber más claridad. Pero si está caminando a espaldas de la salida del sol, está entrando todavía a lo que está oscuro todavía, a lo que el sol todavía no está alumbrando. O sea que hay que tener... Quizás las mujeres venían de diferentes direcciones también. Sí, hay que tener sentido común. Sí, que venían de diferentes direcciones y según iban encontrándose en el camino, pues entonces, ¿verdad? Es como aquí muchas veces venimos a la iglesia de diferentes direcciones y está más clarito allá y acá más. Exacto. O está lloviendo aquí y para Hartford no está lloviendo. Exacto. O cayendo un poco de nieve en Hartford y aquí no. O sea que las versiones pueden variar dependiendo de las circunstancias, pero no es necesariamente contradicción. ¿Okay? ¿Preguntas o comentarios en cuanto a eso, hermanos? Y vemos que cada uno tiene una profesión diferente. Creo que Lucas era doctor, Mateo recaudador de impuestos y Juan, ellos pueden ver las cosas de diferentes formas y depende de la posición, como ustedes dijeron ahorita, que están ellos viendo. Ajá. Y entonces un doctor no va a decir lo mismo que dice
un mecánico no va a decir lo mismo que dice un abogado, tú sabes que puede ser también por eso, el lenguaje de ellos y la preparación de cada uno de ellos. Exacto, la personalidad del autor está ahí también. A mí me han dicho, Sí. mira, la Biblia se contradice. Mira lo que dice. Yo digo, bueno, si se contradice para ti. Para mí no se contradice. Exacto. Bueno, se contradice para él por no leerla bien. Exacto. Porque hay que buscar, por ejemplo, una de las más difíciles que yo he tenido que bregar con ellas es la de el gallo. ¿Cuándo cantó el gallo? ¿Y cuántos cantos dio? Porque en una versión dice que cantó 3 veces, en otra dice que fue después de yo no sé qué, y en una dice que fue, parece que cantó una vez o algo así, y lo que no miran es que cada uno está presentando un punto de vista diferente. Por ejemplo, uno de ellos presentó el punto de vista del canto del gallo. No es literalmente un gallo que cantó, es que las vigilias se dividían en 4 partes, y había una vigilia de la noche que se llamaba el canto del gallo. Y en ese momento fue que Pedro negó a Jesús y se acordó. O sea que hay muchas cosas en la Biblia, hermanos, que hay que entender la cultura, hay que entender lo que estaba pasando en ese momento, quién era el autor, qué métodos estaba utilizando. Todas esas cosas hay que investigarlas antes de declarar que la Biblia está Sí, yo en error. El gallo, y oye, yo creo que era un gallo literal, y cuando habla no es un gallo literal, como es un grupo de la vigilia que cantaba Sí. o tocaba trompeta a cierta hora. Correcto. Ya, Y los gallos cantaban, también. pero podían cantar a cualquier hora de la vigilia, a cualquiera de esas 4 divisiones, ¿verdad? Un gallo que canta Cristo viene. Es que se oye, Sí. el gallito Sí. se oye decir esas cosas, pero él no está diciendo Cristo viene. Sí, no, es que se oye como... Sí, yo creo que yo lo he escuchado, ajá. Ajá, pero estamos entendiendo, ¿verdad, hermano? Sí, eso así. Estamos entendiendo. Otra pregunta que me hicieron fue la ubicación del infierno. Bueno, esa parte, hermanos, tendemos a dejarnos llevar porque la Biblia siempre, cuando habla del infierno, del Seol, del Hades, habla siempre de abajo. Y del cielo siempre habla de arriba. Cuando Elías, el espíritu de Elías subió. Y por eso tendemos a pensar que el infierno y el cielo tienen una ubicación geográfica en la tierra o desde el punto de vista de la tierra. Yo creo que eso es una manera de expresar en la Biblia, no necesariamente una localización geográfica, sino una, ¿cómo lo explicaría? Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando decimos que Dios está arriba, acuérdense que la tierra es redonda. ¿Okay? La tierra es redonda. Y entonces si Dios está arriba y nosotros estamos aquí, arriba para nosotros es acá. Pero cuando la fija la vuelta por otro lado. Pero para el que está por acá, arriba es para allá. O sea, entonces tenemos que tratar se refiere eso necesariamente a que el infierno está aquí en el centro de la tierra. Y por eso podemos decir abajo, ¿verdad? Desde el punto de vista que estemos, que está abajo. Pero entonces arriba, ¿dónde es? ¿Dónde es arriba? Y según algunos teólogos, cuando la Biblia habla de el cielo arriba y el infierno abajo, está expresando de una manera exaltada de, por ejemplo, todo lo que es celestial es alto. Y todo lo que es pues infernal, diabólico, pues es de abajo. Y eventualmente, pues en la Biblia se llegó a expresar de esa manera. Y eso creo que se le llama lenguaje fenomenológico, que desde la perspectiva del ser humano hay un fenómeno, como el sol, por ejemplo, que la gente dice, bueno, la salida del sol y la puesta del sol. El sol no sale, ni se pone, es la tierra que gira. Eso es lo que se llama lenguaje fenomenológico. Entonces, parece que pasa lo mismo con esto de la ubicación del cielo y del infierno. Ahora, si el cielo verdaderamente está arriba geográficamente,
¿Me entiendes? Pues yo no tengo problema con eso. Y que si el infierno está en el centro de la tierra, no tengo problema con eso. Pero no me quiero aferrar a eso. No quiero aferrarme a eso porque no puedo decirle con toda solidez que eso es así. Perdona, por ejemplo, cuando Can, creo que robó un lingote de oro, dice que toda la familia descendió Ajá. al Seol. Ya. Pues, el Seol tiene que estar bien abajo, más abajo de donde es la redondez de la tierra. ¿Dónde cayó el paz? Sí. Sí, pero todavía quedamos con eso, de dónde es arriba. ¿Dónde es arriba? ¿Sabes? Porque estamos, ¿desde qué punto de vista de la tierra arriba es arriba? O sea que, como le dije, para mí no es un problema si es físicamente, el infierno está en el centro de la tierra, no es un problema. Pero si a lo que se refiere es que en un plano espiritual, en otra dimensión diferente a la nuestra, que se usan ese término para referirse a eso, pues también no hay problema para mí. Acuérdense que esto es un tema ya más secundario y quizás hasta de tercera importancia, ¿verdad? Son diferentes puntos de vista. A mí se me hace fácil hablar de abajo y arriba, pero no lo estoy diciendo literal. Estoy diciéndolo en el sentido de que, bueno, Dios está más alto que nosotros y el infierno está más abajo de nosotros, ¿verdad? Y lo último, el hermano David me había preguntado cuál es el objetivo de la apostasía, ¿verdad? En vista de que más de 2000 años atrás Jesús ya lo había profetizado. Una de las cosas que yo puedo decir hermano David les manda saludo a los hermanos. Una de las cosas que yo puedo decir de la apostasía es, primero que nada, que cuando hay apostasía, Dios no ha perdido el control. Dios es soberano y si la apostasía ocurre es porque Dios soberanamente así lo permite. No porque Dios está a favor de la apostasía, sino porque en su soberana voluntad y según sus propósitos Dios permite que suceda. Ahora, la pregunta se refiere al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense que cuando la iglesia de Jerusalén fue perseguida, ¿qué pasó con el evangelio? ¿Se acabó? No, se expandió. Se expandió más. No nos gusta la persecución, ¿verdad que no? Pero sirvió un propósito. De igual manera, la apostasía no nos gusta, pero es cuando hay apostasía cuando más clara se vuelve la escritura. Porque si usted observa en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, si no hubiera pasado eso, hubiéramos tenido un entendimiento claro de la salvación por fe. Si eso no hubiera pasado, no se hubiera escrito mucho acerca de la justificación por fe. Todas las controversias han surgido por apostasía, por falsas enseñanzas. Cuando surge una falsa enseñanza, tienen que levantarse los creyentes a defender la verdad. Entonces eso obliga a la iglesia a profundizarse en las escrituras, a entender mejor lo que nos enseñan las escrituras. La doctrina de la Trinidad, ¿por qué surgió? Por controversias. La reforma protestante, ¿por qué surgió? Por las falsas enseñanzas y la corrupción que había en el catolicismo romano. Y eso llevó a Martín Lutero a presentar sus quejas y luego a buscar en cuanto a la salvación. ¿Somos salvos por obras o somos salvos por fe? O sea, todas las controversias, todas las falsas enseñanzas, esos momentos controversiales en la historia han obligado a hombres de Dios a profundizarse en las escrituras y exaltar las escrituras. O sea que aún la apostasía, Dios la usa para el bienestar de la iglesia. Y acuérdese que, aunque en 1 Corintios 11, Pablo habla de que es necesario de que hayan divisiones entre vosotros para que se hagan manifiestos los que son aprobados, los que son verdaderos, fieles. Aunque eso tiene que ver con otra cosa, pero fíjese, si aplicamos ese principio, que cuando hay divisiones en la iglesia por asuntos de enseñanza,
Entonces la iglesia se pone a predicar doctrina, sana doctrina. ¿Qué van a hacer los apóstatas que no están de acuerdo con la sana doctrina? ¿Qué van a hacer? Van a seguir, ¿Se van a quedar? van a tener, ¿cómo se llama? A echar para adelante. Bueno, van a tener que aceptar la verdad, y si no la aceptan, ¿qué hacen? Donde usted se siente cómodo, ¿usted se queda ahí? Usted se va, ¿verdad? Eso purifica la iglesia. Eso limpia la iglesia de los apóstatas cuando hay esas divisiones así. Claro, no estoy promoviendo las divisiones, pero que van a ser inevitables cuando se trata de la sana doctrina. Por ejemplo, aquí podemos dividirnos por asuntos de la Trinidad. Uno que no crea en la Trinidad, si la mitad de la iglesia no cree en la Trinidad y la otra mitad cree en la Trinidad, va a haber división. Esa iglesia se va a romper en dos. Pero por algo como lo que hablamos ahorita, de que si el alma el hombre es cuerpo y alma, o cuerpo, alma y espíritu, eso no es digno, una causa digna de causar división. Yo creo que ahí podemos estar pacíficamente, aceptar cada uno las posturas, ¿verdad? Ese sería mi punto de vista, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, hermanos, para... Queda un minuto o dos? Yo creo que lo que puede dividir una iglesia es que muchos creen que, no sé por qué entonces van a la iglesia, muchos dicen que Jesucristo no resucitó, otros dicen que sí resucitó. Ahí puede haber una división. Pero ya esa sería una división por causa de la herejía, y entonces ahí se manifestarían los que son aprobados. Los que verdaderamente creen la verdad, que Cristo resucitó, son los que van a salir adelante a defender la enseñanza. Sí. ¿Alguna pregunta? Última pregunta, ya estaba hablando ahí del espíritu del alma, cuando hablamos de Lázaro. Lázaro fue llevado. Cada persona que muere, ¿es llevado o va automáticamente? No sé, o sea, viene el ángel, lo buscó, lo llevó. Va solo. Eso yo creo que como ese es el único pasaje que nos habla de eso, pudiéramos decir que cuando... acuérdense que los ángeles son espíritus que ministran a los santos. Es posible que ellos sean como, no sé, como decir el guía que lleva a uno, como cuando usted llega a un país que no ha visitado antes y se encuentra con un guía que le va a llevar al hotel. Diría yo, ¿verdad? Palabras mías acá y puede que me equivoque. Pero cuando vemos que el otro, el rico, no dice que nadie lo oyó, dice que abrió los ojos ahí, apareció ahí de momento. Era como un tiro para allá abajo. Sí. O sea, ahí mismo despertó en el Seol. Y no dice que nadie lo llevó, que los demonios lo llevaron. Yo creo que eso es un acto de Dios. ¿Entiendes? Un acto de Dios. Pero sería buena pregunta para explorarla. Yo creo que los santos que mueren, dicen que el Señor Jesús manda a sus ángeles para que lo lleven allá, ¿verdad? ¿Entiendes? Una escorta o algo así, ¿verdad? A los que son del diablo, el diablo viene a buscarlos. No tienen que buscarlo, yo creo que hacen como el rico, que aparecen allá, porque el diablo no quiere ir para allá abajo tampoco. Lo espera medio camino. Sí. Bien, pues ¿estamos bien? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, pues vamos a cerrar aquí entonces. Dios les bendiga a todos. Puedes apagarlo, Joel, sí.